un cristiano inteligente, como dice Job. Dice que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia. Cuando yo aprendo a vivir bajo los preceptos de Dios y hago el hacer de Dios, he entendido la esencia de Dios. ¿En dónde? En la intimidad, en lo secreto. Dios se descubre y se muestra tal cual es, como nosotros deberíamos hacerlo, ser transparentes y descubrirnos ante todos, porque Dios no está solamente para algunos. Dios está dispuesto a enseñarse a sí mismo a todos. Y en la intimidad, en lo secreto, Dios descubre su esencia. Y allí entendemos el principio de la sabiduría, que es el temor del Señor. Y en la medida en que yo tema al Señor, voy a poder practicar lo bueno y dejar de hacer lo malo. Y voy a ser considerado, como dice el Salmo, como una persona inteligente. Dios está llamándonos a actuar de una manera inteligente. Y la inteligencia tiene que ver más allá de lo racional. Tiene que ver con el hacer de Dios. Pero si yo no conozco su principio, ese principio que me ha sido descubierto en lo íntimo, difícilmente voy a poder practicarlo. Creo que esta es una motivación para buscar al Señor como familia, buscar al Señor como uno que somos, para que su misma esencia nos sea revelada y esa esencia sea la que nos haga vivir de una manera conforme a la palabra de Dios. Bueno, nosotros también hemos tenido experiencias muy bonitas. No nos hemos reunido con la frecuencia que se debiera por diferentes motivos, pero hablando con los hermanos, expresaron algunas cosas que veíamos nosotros como resultado de reunirnos. Voy a tomarme la libertad de leer algunas de ellas, y es orar es una forma de reunirnos a descansar, a encontrar libertad, hermandad. Nos encontramos en unidad o nos identificamos con las fatigas del hermano, encontramos apoyo, todos hablamos con el Padre, estamos en el lugar donde debemos estar cuando estamos orando, abrimos nuestro corazón el uno al otro, nos reunimos en torno a su pensamiento. Son muchas las fatigas que afrontamos diariamente, en el trabajo, en las diferentes actividades de nuestra vida. Cuando nos reunimos allí, cada uno expone su corazón al hermano delante del Señor, y ha sido muy bonito, ha sido muy, muy bonito de verdad. Y nos mostraba en estas reuniones que hicimos y en la conclusión a que llegamos en esta semana, que la palabra es completa en sí misma, que realmente nosotros nos reunimos es alrededor de algo perfecto, de algo completo. Y me tomé también la libertad de estudiar un poco sobre la palabra es completa en sí misma. Y no hay salud, no hay crecimiento espiritual en la vida cristiana si realmente no estamos junto a la palabra, en la palabra. No hay crecimiento en ningún área de nuestra vida. No crecemos ni en la fe, ni moral, ni espiritualmente, ni en sabiduría, como decía la hermana Catalina. La Escritura equilibra todas las áreas de nuestra vida. No vamos más allá, ni nos quedamos cuando estamos realmente junto a ella, compenetrados en la palabra. Crecemos en santidad, crecemos en servicio efectivo, servicio que se ve, servicio que las personas pueden percibir de aquel que está cerquitica de la palabra, que está en comunión con la palabra. Y la palabra es completa en sí misma porque cuando nos acercamos a ella, Dios es propicio a través de su pensamiento a nuestra situación diaria, o a la situación de quien nos rodea, a la situación de la esposa, del hijo, del hermano. Es propicia
no le falta nada y llega en el momento preciso, en el momento justo. Es exacta la palabra de Dios. Miremos un poquito Salmo 19. Salmo 19. La ley, versículo 7. Lo podemos leer todo, pero de verdad vamos a ver solamente ahorita el versículo 7 por tiempo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros diariamente? No sé, pero solo sé que cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios en el grupo de oración, nos alegró el corazón muchas veces, alumbró nuestros ojos en aquella situación que nos agobiaba, que nos pesaba. Esa palabra a la cual nos acercamos y que Dios nos dijo en su momento, eso hizo, nos dio gozo, nos dio alegría. Por eso la palabra es completa en sí misma. Miremos el Salmo 119, versículo 9. ¿Estamos ahí? Es una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Qué más hace la palabra con nuestra vida? Limpia aquello que va en contra o no va de acuerdo a la palabra del Señor. Pero tenemos que estar ahí, en la palabra que es completa en sí misma. Versículo 11 del mismo 119. En mi corazón he guardado tus dichos, pero tiene un propósito. ¿Cuál será? Para no pecar contra ti. Miren lo bonito que es reunirnos en oración alrededor de la palabra, para no pecar contra ti. No hay otro lugar, la palabra es completa en sí misma. Versículo 50. ¿Qué más nos da la palabra cuando nos reunimos alrededor de ella? Dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, también vivifica, porque ella me ha vivificado. Hermanos, esta es una invitación bonita, a seguir orando, a seguir en esas reuniones, así sean 2 o 3, con la esposa o el hijo. No es el número, es el propósito por el cual nos estamos reuniendo a orar alrededor de la palabra. Jeremías 15. Estamos en Jeremías, versículo 16. La palabra es completa. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Gozo, alegría de corazón, cuando encontramos el consejo de Dios en oración. Romanos 15. Dime. Jeremías 15, 16. ¿Quieren que lo lea nuevamente o está bien así? Dice Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Gozo y alegría, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Romanos 15. ¿Estamos en Romanos 15? La palabra de Dios es completa en sí misma, porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos que esperanza. Yo no sé cuál es el motivo por el cual nos reunimos.
No sé por cuál es el motivo, pero aquí dice que la Escritura trae consolación y esperanza. Consolación y esperanza. 15:4. Romanos 15:4. Colosenses 3:16. ¿Estamos en Colosenses? Colosenses 3, versículo 16, dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando unos a otros en... Voy a volver a leer, perdónenme. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo que leíamos en el Salmo ahorita con la hermana Catalina. Es importante el propósito de reunirnos. Y segunda de Timoteo, capítulo 3, que creo que... Segunda de Timoteo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, por eso es completa en sí misma. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito. Con un propósito nos reunimos alrededor de la Escritura, que es completa, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la palabra trae equilibrio a la vida del hombre, de aquel que se acerca con corazón puro, con el deseo sincero de entender sabiduría, de entender paciencia, de entender gozo, de entender mansedumbre, de entender amor. Estamos en el proceso con el grupo que nos reunimos en casa, en ese proceso de crecimiento alrededor de la Escritura, y ha sido muy bonito. Gracias, hermanos. Días. Bueno, pues con nuestro grupo fue muy bonito. Ha sido una experiencia hermosa porque empezamos mirando la iglesia en un principio como era, ¿sí? Alrededor de qué se congregaban. Entonces fuimos a Hechos de los Apóstoles y veíamos esa iglesia que se reunía en las casas y compartían todos unánimes, y compartían todas las cosas y todo lo tenían en común unos con otros. Entonces se veía una hermandad y nosotros decíamos, bueno, al día de hoy, ¿cómo se ve esa hermandad dentro de la iglesia? Ya no estamos reuniendo en casas y eso fue algo dado por Dios, pero ¿cómo llegar a esa unidad que en un principio se veía en la iglesia originalmente? Entonces estuvimos reflexionando y bueno, hay varias cositas. Entonces vamos a Colosenses, por favor. Capítulo 1. En Colosenses vemos una oración que hace Pablo por la iglesia de Colosas, en el versículo 3 y 4, dice así. ¿Alguien quiere leerlo? Colosenses 1, 3 y 4. Listo, ¿por qué oraba Pablo acá? Pero él ¿qué hacía? ¿De qué manera oraba a Dios?
Entonces daba gracias porque habían creído, porque en ellos estaba la fe y estaba el amor. Por esas dos cosas que hacía que esa iglesia de Colosas fueran creyentes, habían recibido la palabra y el amor era manifiesto entre ellos. Entonces más adelante vemos en el 9 y 10, Pablo vuelve a orar por esta iglesia. ¿Alguien quiere leer, por favor? Colosenses 1, 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, es una oración de Pablo para la misma iglesia, pero aquí ¿por qué está orando? Ser llenos. Ellos ya tenían la fe, pero aquí dice, también oro para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué Pablo oraba pidiendo que se fueran llenos? Para andar. Entonces, esa es una palabra clave dentro de lo que nosotros vimos en la enseñanza, de lo que Dios nos quiso enseñar, andar. Ser lleno para andar. ¿Y qué es andar? ¿Alguien más? ¿Qué es andar? ¿Sí? Sencillo, avanzar, seguir el camino. Después de esto, pues ahí mismo en Colosenses, del 15 al 18, Pablo empieza a hablar de Cristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, dice, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio, y en el 19 dice que en Él habita toda la deidad, toda plenitud, dice acá. Entonces pasa de orar, de hacer esta oración, a hablar de Cristo. Y nosotros decimos, bueno, ¿por qué? Vemos un momento 2.16, Colosenses 2.16. 2.6, perdón. Si alguien lo quiere leer, por favor, el 6 y el 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Entonces, aquí fue algo bonito porque veíamos cómo la iglesia de Colosas eran creyentes, habían recibido al Señor Jesús, pero después en la oración Pablo dice, quiero que sean llenos para que anden en Él. Y en esa parte dice, de la manera que hemos recibido al Señor Jesucristo, andemos en Él. Nosotros aquí hemos recibido la fe, hemos recibido la palabra, algunos han sido llenos de la Escritura, de todo el conocimiento, pero todo eso no tiene ningún sentido si no se anda conforme a lo que Él nos ha dado, ¿sí? Y nos ha dado todo, nos ha sido dado Cristo mismo, y por eso Pablo presenta atrás a Cristo como el origen de todas las cosas, el primogénito de toda la creación, la cabeza de la iglesia. Entonces es bonito que aquí diga que de la manera que lo recibimos, andemos en Él. Y yo he buscado aquí las palabras, las definiciones que vienen a continuación, que es arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe. Aquí dice arraigado, quiere decir firme, duradero, echar raíces, algo que no es esporádico, establecerme fijo en un lugar. Digamos que un ejemplo, por ejemplo, uno no ve un árbol en una esquina y a los 8 días está en la otra esquina, ¿sí? Cristo nos fue dado como un fuerte cimiento, como una roca sobre la cual
nosotros estamos llamados a echar raíces sobre Él, a cimentarnos en Él, que si una persona nos ve en Él, que lo hemos recibido, a los 8 días me pueda volver a ver en Él y no en otro lugar. Entonces, una de las reflexiones era dentro del grupo de oración que Cristo es suficiente, o sea, Cristo nos fue dado para profundizar en Él, para cimentarnos en Él, para arraigarnos en Él. ¿Qué más podemos pedir al Padre si tenemos abiertas las puertas de la intimidad con Él y tenemos a Cristo, una roca sobre la cual no nos podemos caer ni resbalar? Y por último, miremos el 3.1, Colosenses 3, del 1 al 3. Sí. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces hay muchísimas cosas, pero algo que quiero hablar es sobre poner la vista en Él. Algo que o sea, aquí dice que primero que hemos resucitado y dice que esas cosas están arriba, y me acuerdo lo que compartía Catalina cuando decía que la sabiduría de Dios está en lo alto, está muy elevada, y uno dice ¿quién va por ella? Pero en otra parte de la escritura dice no está al otro lado del mar, para que uno diga uy, ¿quién va allá y no la trae? Está cercana. Por eso vemos ahí en el mismo libro de Colosenses, en el 2.10, miremoslo. 2.9 y 2.10. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? En varias versiones. No, 2.9 y 2.10. Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Entonces, ¿qué nos falta? Nada. O sea, estamos completos en Él. O sea, no nos falta un grado más de santidad o no. Todo nos fue dado en Él, completamente, estamos completos, no hay nada más por lo cual pedir. Solo nos queda echar raíces sobre esa roca que ya nos fue dada, que fue Cristo. Un cimiento firme, un cimiento que es suficiente para nosotros. Sí. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en el cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y todo poder. Bonito. Y miremos el 18 y 19 del mismo 2, Colosenses 2, 18 y 19. Sí. Así que no dejen que nadie los condense, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser ricos. Dicen que ven visiones corrientes, sus pensamientos los llenan de orgullo, pero no piensan en cosas malas. Esa gente no está unida a Cristo, que es quien gobierna la iglesia y quien le da más y más fuerza. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita y une a todos sus miembros de acuerdo con el plan de Dios. Esa parte me parece bonita. Hay una versión donde dice nadie afecta ese galardón que tienen, enseñando otras cosas que Cristo mismo. O sea, nosotros tenemos a Cristo y a veces buscamos reglas a las cuales ceñirnos o bueno, hace falta algo más. No, aquí dice
no hace falta nada más, sino que yo esté asido de la cabeza. ¿Alguien sabe qué es asirse? Aferrarse. En una definición dice agarrar con fuerza. Entonces, lo tenemos, pero hace falta ese... Y cuando yo no cojo algo con fuerza es porque realmente no lo deseo lo suficiente como para aferrarme a él. Es porque no tengo cosas por las cuales me inclino. Entonces, en la reunión veíamos eso muchas veces. A veces Cristo no es suficiente y si Él no es suficiente y si yo no me adhiero a Él como mi única cabeza, como mi única roca, el cuerpo no se nutre, ni se une, ni crece. O si crece, pues crece débil. Pero la única manera en que el cuerpo se una, se nutra y crezca es mirando a Cristo, aferrándome a Cristo, que es suficiente. Y pues eso es lo que en esencia Dios nos ha enseñado. Tenemos todo para volver al principio. Tenemos a Cristo, el mismo Cristo que tuvo toda la iglesia y todos los creyentes que están acá en la Escritura. Ese mismo Cristo y por último, el último versículo. Ya que me acuerdo. Ya. 1, 26 y 27. Sí, Colosenses. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ¿dónde está Cristo? En nosotros. Si Cristo en mí es la esperanza de gloria, es la esperanza y no está lejos. Dice, puestos los ojos en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, pero dice Pablo, ese Cristo está en usted y Él es suficiente, Él es todo. Y eso es lo que nos va a hacer unir como iglesia y hacer crecer, nos va a dar el crecimiento, nos va a nutrir y nos va a unir como cuerpo. Y bueno, eso es todo. Pues le doy gracias a Dios que nos contó esto. Bueno. ¿Y ahora? Buenos días, hermanos. Bien, quisiera recoger un poquito las ideas de nuestros hermanos que acaban de hablar. El lenguaje del Señor es uno solo, el lenguaje del Señor es el mismo. Al principio Catalina hablaba respecto a la importancia de la oración en familia y cómo la sabiduría de Dios puede llegar a nosotros mediante su comunión, la comunión con Él. Solamente la palabra se abre a nuestro corazón cuando nosotros nos disponemos. La unidad en familia puede ser una unidad de estar juntos bajo el mismo techo, pero la unidad en el Espíritu es la que teje el Señor en comunión con nosotros. Algo muy importante es orar si no estamos basados en la palabra de Dios. Lo decía Giovanni, la palabra de Dios es perfecta y es completa. La palabra de Dios es la única verdad que es absoluta y que está por encima de nuestras realidades. Cristo mismo habita en nosotros, así que a veces decimos cuál es la forma como debemos orar. Cristo mismo se manifiesta a través de su palabra y nos dice cómo hacerlo. Quisiera que miráramos hoy en Apocalipsis capítulo 5, el versículo 8.
¿Lo tienen? 5:8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Bien, entonces vemos este versículo y decimos, pero es que eso todavía no ha pasado, eso es un evento futuro, entonces como que ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué dice allí de que estaban llenas las copas de oro? Bien, esas oraciones de los santos están comparadas con el incienso. Bien, para mirar un poco la relación que el Señor está haciendo, vamos un momentico a Éxodo, el capítulo 30. Del 30 vamos a leer el versículo 9. No ofrecerás sobre ese altar incienso no sagrado, ni ninguna ofrenda quemada, ni ofrendas de granos, ni ofrendas líquidas. Muy bien. De modo que había otros olores o otros inciensos, pero el Señor está diciendo que no ofrezcan inciensos extraños, diferente a lo que Él había dicho, como lo había dicho Él. Éxodo capítulo 30, el verso 34 y 35. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estaque y uña aromática, y cálzamo aromático e incienso puro, de todo el igual peso. Y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Bien, las especificaciones que da el Señor son claras y transparentes, como todas las instrucciones que da Él. Dice que tiene que haber una medida exacta y que se debe hacer una mezcla, pero no la puede hacer cualquier persona o de cualquier forma. Entonces, Él está diciendo que debe ser como lo hace un perfumero, ¿cierto? Entonces, el Señor da una serie de indicaciones para que cuando ese incienso llegue delante de Él sea como un olor grato, para que sea recibido para Él de manera de adoración, de manera que le honre, de modo que no puede ser de cualquier forma. En Apocalipsis entonces compara este incienso con las oraciones de los santos. Volvamos otra vez a Apocalipsis, pero ahora en el capítulo 8. Y vamos a leer de ahí el versículo 5. Un caballero con voz de trueno que me haga el favor. No, de trueno no hay, de trompeta sí. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Bien, entonces seguimos hablando que la palabra del Señor, que es la fuente de toda sabiduría, se revela a nosotros y decimos, otra vez estamos hablando de un evento futuro. Entonces, decimos que como la palabra de Dios tiene trascendencia para todos los tiempos, y como decíamos que es una verdad absoluta, y que Cristo nos lo entregó en este testimonio que es la palabra de Dios, en el transcurso de este tiempo, cuando hemos tenido la posibilidad de deleitarnos en el Señor reuniéndonos, a veces en familia, a veces con un grupo de amigos, a veces solamente los miembros de la familia, ha sido un tiempo muy importante para que esos lazos de unidad con Él y con su palabra se consoliden, y para entender que, como cuando comemos algo muy delicioso
y decimos, si yo como me había perdido de esto, el Señor nos ha regalado esos tiempos donde también hemos podido llorar de alegría, viendo la perfección de su palabra y deleitándonos en lo que Él es y en lo que muestra. Cuando veía lo de Éxodo, cuando dice que ofrecemos a veces un incienso extraño, o que no se ofrezca incienso extraño, pienso que si no estuviera esa sabiduría que viene de parte del Señor y si no escudriñáramos su palabra, no sabríamos cómo acercarnos a Él. Entonces estaríamos tal vez orando como en otros tiempos, dándole órdenes a Dios o diciéndole qué es lo que debemos hacer, diciéndole la forma como se debe mover en nuestras vidas o en la iglesia. Pero ahora viene sobre nosotros por la palabra misma cuando estamos orando un temor reverente, y la idea siempre que estamos por debajo del Creador, pero no por debajo de una forma despectiva, sino por debajo, protegidos bajo el amor del Padre. Y entendiendo esto decimos, ya no queremos elevar una oración que sea extraña, sino conforme a lo que dice tu palabra, y esa oración es para mí. Esa oración me edifica a mí. No le puedo torcer el brazo a Dios en oración y hacer que Él cambie de opinión. No le puedo sobornar ayunando y orando, pero puedo apartar un tiempo donde digo, es más importante orar que mi alimento, o es más importante orar que cualquier otra actividad. Y dentro de las cosas que sucedieron y que el Señor nos permitió ver en este tiempo, hacíamos una breve semejanza respecto a la parte final del versículo. Dice, arrojó a la tierra y hubo truenos. Entonces veíamos que cuando nosotros tenemos la posibilidad de orar, nuestro corazón está mucho más sensible para escuchar la voz de Dios, y viene realmente como un trueno, viene con una fuerza y con un ímpetu su voz, no porque antes no lo tenga, sino porque la oración permite que estemos dispuestos a recibir esa palabra de Dios y que esa palabra nos conmueva como lo hace un trueno. Dice que se oyeron voces también. Entonces, es en oración solamente cuando nosotros podemos escuchar las voces de las personas que no tienen voz o que no pueden elevar su voz al Señor porque están separados de Él. Entonces podemos escuchar el clamor de esta sociedad diciendo, necesitamos una salida y necesitamos escapar de esta cárcel que nosotros mismos construimos. De modo que esas voces que nosotros escuchamos, ya no las escuchamos para criticar y censurar su hacer, sino que podemos entender que necesitan del Señor y podemos interceder por ellos. Las voces más cercanas con alguna experiencia que contaban alguna vez nuestro prójimo, nuestra familia, nuestro prójimo, nuestro hijo, nuestro prójimo, mi mamá, mi esposo, y a veces buscamos el prójimo necesitado muy lejos. Dice que también hubo relámpagos, y un relámpago es un fuerte destello de luz, y puede haber una senda muy oscura, puede haber un camino por el cual nosotros no hayamos cómo transitar, y cuando viene la luz de un relámpago, ya podemos ver el sendero. La luz que trae la palabra del Señor y que viene en tiempos de oración realmente conforta nuestra alma. Y luego dice finalmente que hubo un terremoto. Eso ha significado el tiempo de oración en este tiempo. Para nosotros ha sido removernos el piso de las cosas que solamente sabemos a las cosas que podemos vivir cuando las oramos. Cuando oramos la palabra, nuestra visión de nuestro mundo alrededor cambia y las cosas que antes no eran posibles ahora son más cercanas y podemos acariciar la esperanza que proviene de esa palabra de Dios. Así que si hay un sismo y si hay un terremoto y si hay algo que mueve nuestra realidad, que sacude ese cimiento, luego de que hay un terremoto hay grandes grietas. Ese remesón dejó una huella en la tierra. Muchas veces la huella que dejan nosotros, esos tiempos de oración, son los propicios para que el agua de la palabra de Dios vaya hasta lo más profundo, todas esas partes que estaban tan áridas, y puedan traer vida nuevamente. La experiencia que hemos tenido
se hizo especial porque la forma como lo comenzamos era, no sabemos cómo orar. Entonces eso suena chistoso para creyentes que tenemos bastante tiempo en la iglesia. A razón de lo que hemos estudiado, dice el Señor nos ha revelado quién es Él, ya no podemos orar de la misma manera. Y había una primera condición que era orar sin hacer peticiones. Y nos pusieron en problemas porque entonces oramos si no pedimos, entonces ¿qué oramos? Y fue un ejercicio tan hermoso y tan interesante empezar a conocer todas las cosas tan sencillas, pero tan significantes y magníficas que Dios hacía en lo diario, en lo cotidiano, por las cuales era digno de ser honrado. Y saltaron en esa oración muchos atributos del Señor que solamente eran un nombre, y Él nos permitió vivenciarlos, y ya de ahí en adelante la oración sí se transformó, nos transformó en nosotros, nos quebrantó a nosotros. El hecho de decir, pensamos que porque no, sería fácil orar una hora, que es el tiempo que dijimos que íbamos a orar, sería fácil orar una hora si tuviéramos una lista, o un mapa, o países, o los lugares muy alcanzados. Pero cuando tenemos la vivencia de lo que Dios hizo en esa semana, de lo que Dios hizo esa mañana o esa tarde antes de llegar al grupo, eso es más significativo y es perfecto. Muchas gracias, hermano. Dios los bendiga. Buenos días. Las reuniones con el grupo de oración ha sido un espacio muy importante porque ha sido compartir en familia, y no porque todos los que vayan sean miembros de la familia, sino porque hemos aprendido a conocernos, a compartir, a interesarnos por las inquietudes del otro, y ha sido un momento para estrechar nuestros lazos muy, muy significativo. Bueno, vamos al Salmo 119. En algún momento hablamos de las decisiones, porque si estamos en el Señor a veces vamos por donde no debemos ir, cuando eso en teoría ya no nos debería pasar. Y veamos el versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, si nos tropezamos es porque nos hace falta la lámpara que nos deja ver por dónde debemos ir. Ese día concluimos lo importante que era estudiar la palabra para tomar buenas decisiones, para ir siempre conforme a lo que el Señor quiere. Pero ¿por qué no pasaba entonces? Porque si tenemos la palabra, aún así seguimos tomando malas decisiones. Fuimos a Santiago. Capítulo 1, si algún hermano quiere leer del versículo 19 al 21. Uno, 19 al 21. ¿Cómo comienza? Mis amados hermanos. No le estaba hablando a extraños ni a no creyentes, le estaba hablando a sus hermanos, y eran esos hermanos los que debían desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Entonces pensamos, bueno, aún tenemos inmundicia, aún tenemos abundancia de malicia que está en nuestras mentes. Y al estudiar la palabra inmundicia vimos que sí, evidentemente, porque algo inmundo es algo alterado. En algún momento cambiamos el original, lo alteramos y eso se convierte en algo inmundo.
Y dijimos, bueno, ¿es posible no hacerlo? Claro, está el Señor Jesús cuando dice que todo lo que el Padre hizo es lo que Él hace, lo cual fue perfecto. Y vimos otro ejemplo en Hechos 27. Este pasaje habla cuando Pablo es enviado a Roma, va en un barco y hay una tormenta. 27, el versículo desde el 22 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo no era marinero, no era grumete, él no sabía nada del mar, pero fue el ángel de Dios el que le avisó qué era lo que iba a pasar, que no iban a morir, simplemente la nave iba a naufragar. Entonces, sí es posible que todas nuestras decisiones estén encaminadas en la palabra. Entonces nos cuestionábamos aún más y decíamos, bueno, Señor, ¿por qué nosotros no? ¿Qué pasa que aún teniendo la palabra, tanto que estudiamos, tanto que conocemos y a veces como que nos torcemos? Y fuimos a 1 Corintios 8, voy a leer desde el versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Ese día llegamos a la conclusión de que solo en el amor es que podemos tomar esas decisiones. Y ese amor solo se consigue en la oración. Cuando oramos y estrechamos nuestros lazos de amor con el Padre en perfecta comunión, es que podemos tomar la palabra y aplicarla a nuestras vidas sin alterarla, sin ponerle ese algo de nosotros que a veces nos parece que cuadra porque es así, pero realmente es mantenerla pura como Él la quiere. Y yo me preguntaba muchas veces cuando leo un libro, y digo, ay, ¿qué habrá querido decir el autor con esto? ¿Será que lo dijo así, que no lo dijo así, que lo malinterpretaron? ¿Y cómo teniendo nosotros el autor del libro, no le consultamos, sino nos quedamos con el libro? No porque no sea importante, no porque no vamos a estudiarlo, todo lo contrario, ¿cómo nos va a hablar Dios si no lo hemos estudiado? Pero es en esa relación con Él donde ese conocimiento pasa a ser amor, y hacer amor para nosotros, para Dios y para nuestros demás hermanos. Esa es la conclusión a la que llegamos en nuestro grupo de oración. Tenemos 5 grupos con 5 pensamientos. Parece que todos son opuestos, ¿no es cierto? Parece que siguen una línea. Y no fue una línea que nosotros hayamos planeado. Ninguno de los grupos, ninguno de ellos habló con el otro grupo. Simplemente el pensamiento era, ¿qué les está enseñando Dios a ustedes en su grupo? Y traigan un mensaje de ese grupo de lo que Dios está enseñando. Sabiduría, Cristo es suficiente, la suficiencia de la palabra, la oración y la pureza de la palabra. Nos está hablando de la palabra y nos habla de sabiduría. Bien, yo sé que usted toma nota desde el primer grupo. Reunámonos por favor un grupo de 5 personas para sacar una conclusión de las 5 presentaciones. Hablamos de las 2 y las 3.
Si usted no estuvo desde el principio, por favor siéntese con alguien que haya estado, que lo pueda compartir. Grupos de 5. Gracias. Vamos a tomarnos 10 minuticos para hacer esa reflexión. Todos participen, alguien que tome las ideas de cada uno para que puedan sacar una conclusión.
Vamos a escucharnos unos a otros. Quédense allí en el grupo donde están. Bien, ¿quién quiere comenzar? Bien, vamos a escuchar al grupo que va a hablar. Por favor, escuchen, hijos, escuchen. Vamos a escuchar al hermano lo que tiene que compartir. ¿Alguien de ustedes que vaya tomando nota para que haga un resumen final? ¿Quién? Uno nomás. ¿Quién toma? ¿Camilo? Bien, toma notica y al final sacas una conclusión de todos. Gracias, Camilo. Entonces la conclusión final, ¿no? Con otro aporte que otro hermano tenga. Tito. Bien, gracias. ¿Alguien más? Hermano. Aquí llegamos a la esencia de lo que es... Perdón, me están diciendo desde fuera, los hermanos que están en internet que quieren escucharlo. Pasen, por favor. ¿Quieres venir un momento, Tito, también? Venga, hermano. Ven. Los hermanos quieren pasar, los que tienen el resumen, para que vayan. Bueno, el grupo concluyó que en comunión que Dios nos insta como cuerpo a adquirir su sabiduría, pero nos da unos pasos que son leer su palabra, atesorarla en nuestro corazón, ponerla por obra, o sea, vivirla, y ahí reflejamos su imagen. Fue como lo que concluyó el grupo. ¿Alguien más, por favor? Bueno, nosotros llegamos a una conclusión, que Cristo es el autor y que no debemos ir solo al libro en sí, sino al autor, en el amor que lo conseguimos allí en oración. Y si hay el amor, está el equilibrio. El equilibrio lo da la plenitud de su palabra completa, que es plena, viviéndola y poniéndola en vivencia en nosotros. Y la sabiduría, que es el temor, también es qué tanto estamos siendo llenos del conocimiento de Él en nosotros, para poder manifestar, como dice a lo último, que el incienso que se habla en Apocalipsis 5:8 y en el 8:5 no es que sea un tiempo futurista, no, porque su palabra es de todos los tiempos, ¿cierto? El incienso no debe ser extraño, que debe ser como Él nos dice en Éxodo 30, que debe ser con una medida exacta, una mezcla exacta, como la que hace el perfumero, para que salga un olor agradable en verdadera adoración. Eso sale en la oración de los santos. Recuerden, es una conclusión, ¿no? Buenos días. Bueno, nosotros también iniciamos hablando de la importancia de no solo quedarnos en el libro,
sino también de ver al autor del libro. Y veíamos cómo podemos confiar en él porque nos ama y busca solo lo mejor para nosotros. Entonces la idea es entrar en oración para buscar su guía. Bueno, nosotros concluimos de una manera sencilla el siguiente pensamiento. Dice, el verdadero propósito de reunirnos como hermanos es que con base en la palabra de Dios y con base en sus pensamientos nos lleve a un mismo pensamiento para animarnos y protegernos por medio de esa oración. Básicamente es lo que concluimos en el grupo. ¿Alguien más? ¿Quieren venir por favor los hermanos que van a exponer? Lo digo por el tiempo. En nuestro grupo concluimos que tuvimos muy en cuenta lo que dijo Denise con respecto a la oración, como a medida que vamos caminando con Dios, nuestra oración se va alineando más con Él. Entonces podemos ya entender cómo es Él y ya nuestra oración es una completa dependencia de lo que es Él, porque entendemos lo que Él colocó en nosotros, su identidad. Entonces ahí podemos adquirir sabiduría para tomar decisiones correctas. Y eso es todo lo que concluimos. Bien, además de todo lo que han compartido los otros hermanos, encontramos un versículo que nos permite entender mejor nuestra conclusión. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Definitivamente la palabra es fuente de sabiduría, pero la única forma de interiorizarla y de acompañar nuestras obras con sabiduría es a través de la oración. Y es la única forma en la que podemos hacer las cosas para agradarlo a Él en identidad con Él. Y bueno, también nos dimos cuenta que todo este proceso nos ha llevado a situaciones extremas, no solamente estudio, no solamente lo otro, pero ahorita que miramos para atrás nos damos cuenta lo sencillo que puede ser el mensaje. Es solo a través de la relación, de la oración, que vamos a poder tener sabiduría. Bueno, en el grupo dice, lo concluimos, cuando en familia oramos podemos recibir de Dios sabiduría que manifiesta su amor, el que nos une, fortalece la relación y ya no vemos los problemas sino la solución, porque en Cristo tenemos todo. Nosotros pues resumimos esto en la palabra necesita ser llevada a la oración. Allí descubrimos su guía y se hace necesaria una relación de confianza mutua. Estar en Él nos permite vernos como familia, como lo que somos, unidos por el pensamiento de Cristo. Nuestra conclusión fue como rapidita. Los grupos de oración en línea con la sabiduría de Dios. Dependencia total de Dios, uno con Dios. Oración para crecimiento en Dios con base en el apoyo de grupos. Bueno, nuestra conclusión es, cuando hay aguas, es decir, corazones o un corazón y una voluntad dispuesta a juntarse para que la sabiduría de Dios sea el principio del caminar en Cristo, que es nuestro cimiento, creceremos en Él bien alimentados, es decir, tomando decisiones que sean el reflejo de una comunión cercana y constante con Dios. Nosotros terminamos concluyendo que era importante no solo llenarnos de información, sino que si Dios nos enseña algo, por pequeño que parezca, apliquémoslo y así sí podemos ir caminando. O sea, no es abarcar todo, sino abarcar de a poquito e ir caminando. Nosotros concluíamos que conocer y entender su palabra es un deleite,
pero llegamos a un momento de confrontación personal y hicimos la pregunta de ¿qué nos impide hacer su voluntad? Pues salieron cosas muy interesantes. Una de las primeras era que para orar necesitamos estar convencidos de que la palabra es verdad, sin dudar, que va a fortalecer nuestra dependencia, y también que al ver todo lo que está pasando en la comunidad, vemos que el Señor nos ha llevado a humillarnos. O sea, éramos muy soberbios con nuestro saber, pero la oración nos ha ablandado. Entonces es bonito, porque Dios se acerca al humilde, pero desprecia al soberbio. Entonces, por su amor nos está llevando a saber cómo acercarnos mejor a Él, y eso nos da mucha esperanza para nuestro proceso como comunidad. Bien, vamos a mirar el resumen. Camilo, ¿qué tienes? Camilo, ¿quieres acercarte para que los hermanos que están afuera puedan recibir también? Bueno, yo tomé unos apartes de todo lo que se comentó. Hay una serie de conclusiones que ahorita las estaba leyendo y me di cuenta que pues realmente no hay necesidad de hacer muchas uniones porque todo concuerda. Inicialmente me parece que debemos partir de que la palabra de Dios es la única verdad, ¿sí? Y que nosotros, por ser el cuerpo de Cristo, debemos hacer viva su palabra. Nosotros no cambiamos el pensamiento de Dios, Dios cambia el pensamiento de nosotros. Todo se basa en el amor y debemos vivir su palabra. Su palabra es desde siempre y para siempre. Entrar en oración debemos entrar en oración para que Él haga su voluntad en nosotros y no hacer nuestra voluntad. Creo que esa es una conclusión muy importante, porque durante todo el año hemos estado nosotros conociendo de la oración, y yo creo que la principal conclusión de todo es que debemos siempre pedirle a Dios que se haga la voluntad de Él y que la voluntad de Él llegue a nosotros y nosotros la hagamos viva, y no que nosotros hagamos pues nuestra propia voluntad. Por último, pues en Cristo todo lo tenemos y pues nada nos falta. Creo que eso son pues algo de todo lo que se comentó. Bueno, tratando de encontrar una idea que junte las exposiciones y las conclusiones, lo que alcanzo a intuir es que tenemos un punto de partida, que es un anhelo profundo por obrar a la manera de Dios. Tenemos un deseo por alcanzar la sabiduría de Dios, que es como con lo que empezaba Catalina. Ese es lo que queremos alcanzar, y estamos parados en lo que expresaba Camilo, el fundamento que es Cristo. Tenemos un medio que es la oración y el estudio bíblico en familia. Y a lo que estamos tratando de llegar es a presentar una oración que esté incontaminada, que esté llena de la vida de Dios, que es lo que nos decía Belisa. Solamente tenemos un mapa, tenemos dónde estamos, lo que tenemos y a dónde queremos llegar. Nos hace falta empezar a caminar. Bien.
pensaba en lo que dice, lo que leímos al comienzo de la reunión. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando ustedes se reúnen, ¿tienen salmo, tienen doctrina, tienen lengua, alguna revelación, hay interpretación? Hágase todo para edificación. Este es el resultado de escuchar la voz de Dios, lo que estamos viendo en esta mañana. Ustedes y yo tomamos la decisión de reunirnos en las casas a orar. Como dijo mi hermano, puede ser la familia conyugal allí, si no hay alguien más, pueden ser más personas, pero tomamos una decisión voluntaria, espontáneamente, y dijimos vamos a orar. ¿Cuál es el resultado de haberle creído a Dios que esa era su voluntad? Lo que hoy estamos viendo aquí. ¿Qué estamos viendo aquí? Un reto de parte de Dios. Un reto, pero es una esperanza, no es un reto inalcanzable. Y quizás usted equivocadamente la palabra, más que reto, es una voz de aliento, una palabra de ánimo, diciéndonos, yo estoy ahí. Recordé un coro, me tocó escribirlo, no piensen que voy a cantar. Es un coro antiquísimo. Dice, levántate, Señor, tú marchas adelante. Se oye el resonar de gritos de victoria. Es tu iglesia que anda en orden de batalla. Se oye el resonar de la oración constante. Ese es el coro, me acordé de todo lo demás. Eso está pasando. Eso está pasando. Algunos hermanos aquí en la comunidad están atravesando situaciones difíciles. Unos de salud, otros económica, otros de otra índole, pero muchos están pasando situaciones difíciles. Para ellos es esta reunión, diciéndoles Dios está ahí, Dios está ahí, Dios estará ahí. ¿Y cómo va a estar Dios ahí? A través de la iglesia. La iglesia tiene que hacerse presente donde Dios se hace presente. Dios se hace presente en el universo, la iglesia debería hacerse presente en el universo. Nuestro universo hoy es nuestra Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? La familia, el hogar. Y esta mañana estamos viendo que no es solamente el hogar, sino ya hay unos grupos de oración en hogares y hay una comunidad. Pues nuestra Jerusalén ha cambiado, ahora es nuestra comunidad, esta comunidad. ¿Será que Dios se queda en esta comunidad? ¿Y quiere que solamente nos dediquemos a nuestra comunidad? No. Bien. Hay esperanza también para aquellos que no estamos pasando por una situación tan difícil. Todos seguramente tenemos dificultades, indudablemente que sí. Unos más marcados que otros, pero también pasamos. Hay esperanza sabiendo que cada situación difícil es una oportunidad más para creerle a Dios. Es parte de su carta de amor. Y si yo estoy en un problema porque yo busqué el problema, es que una cosa es que Dios envíe pruebas y otra cosa es que yo busque problemas. Pero aún así, amados, aún así, buscando yo los problemas por mis malas decisiones, su dedo no está acusando, sus brazos están abiertos. Entonces, los unos y los otros, quienes estén pasando pruebas muy difíciles y quienes estén pasando otras diversas pruebas, estamos unidos en esta mañana para escuchar que Dios nos dice, ánimo, ánimo en la oración, pero la oración, ahora que estamos en familia, no es para quedarnos en comunidad, es para salir, porque si ya estamos en familia y ahora estamos en comunidad, creo que Dios está dando pasos, y así como los apóstoles, cuando el Señor Jesús les dijo, vayan y prediquen el Evangelio, se lo dijo en qué condición. ¿En qué condición estaban ellos, los discípulos en ese momento? Incrédulos y duros de corazón. Y a esos incrédulos y duros de corazón, el Señor Jesús les confió el Evangelio. Vayan y prediquen la palabra. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pues nosotros hoy, en medio de la situación difícil en que nos encontramos, así sea incredulidad,
que, como bien dijimos en la conclusión, sí hay algo de incredulidad. Claro que lo hay. ¿Cómo es posible que, eso lo dice el apóstol Pablo en la Escritura, inspirado por el Espíritu Santo, si ya hemos muerto el pecado, ¿por qué estamos tomando malas decisiones? Es decir, ¿por qué pecamos? No es posible. Pero Santiago también nos dice, ¿por qué no estamos tomando esas buenas decisiones? Porque la palabra está contaminada, no por ella, por otros pensamientos contrarios a la palabra. Él dice, desechando toda inmundicia, la pureza de la palabra. La palabra no puede estar mezclada, como algunos dijeron. Nos dedicamos y nos llenamos de mucho conocimiento y se nos olvidó un pequeño detalle de aplicar la palabra, pequeño detalle que casi nos cuesta la vida, y lo digo espiritualmente, y lo digo a cada uno de nosotros. Pero Dios, en medio de nuestros errores, salió a nuestro encuentro para decirnos, hay que orar, oren en familia, y empezamos a orar y Dios está enderezando la vereda que se ha torcido, porque sí queríamos agradar a Dios. Proverbios 3 dice, si quieres agradar a Dios, estoy parafraseando, si quieres agradar a Dios y te equivocas tomando el camino que no es, Dios endereza tu camino. Eso es lo que está haciendo Dios con esta comunidad, y es un momento de honrarlo, es expresar gratitud a nuestro Dios. Bien, si no es para quedarnos aquí, y el mensaje de hoy es una voz de aliento para los que están en dificultades y los que no tienen dificultades muy grandes también, es más allá de esa voz de aliento de decir estoy contigo, pero estoy contigo no es solamente para ayudarnos a salir de la dificultad, sino dar un paso más hacia allá. Ese paso más adelante es el servicio. El servicio. Y entonces, ¿dónde comenzamos el servicio? Así como empezamos la oración, en nuestra familia. Allí comienza. Y Dios nos va a llevar, seguramente, un poco más adelante, al servicio de la comunidad. Pero si yo no le sirvo a mi familia, si el esposo no es siervo de su esposa y ella a su vez no es siervo del esposo, si los padres no son siervos de nuestros hijos y ellos de nosotros, si no hay ese deleite en servirnos en la unidad familiar, ¿cómo vamos a servir a la comunidad? Eso no es posible. Esto no se puede. Bien, creo que Dios está haciendo algo con la comunidad, nos ha ido llevando paso a paso. Esto no estaba planeado por la comunidad, por nosotros. Este fue el resultado del amor de Dios. Y si usted está hoy aquí, y si está escuchando este mensaje, créanme, Dios le está haciendo partícipe de esa voz de aliento, de esa voz de ánimo, pero también de salir aquí al servicio. ¿Dónde comienza el servicio? En la familia, en el hogar. Asegurémonos, amados hermanos, asegurémonos que estamos sirviendo a nuestra familia, asegurémonos que no somos personas que estamos demandando de nuestra pareja, o de nuestros hijos, o de los padres algo. No estamos llamados a demandar que nos sirvan. El modelo perfecto, de una relación perfecta, es el Señor Jesús, y Él vino ¿a qué? A servir, no a ser servido, y tenía todo el derecho de exigirnos, pero por su amor no nos exigió. De tal manera no Dios al mundo entregó su Hijo era Dios mismo, luego Él se dio a sí mismo. Comencemos, amados, en la familia, a servirnos unos a otros. Pregúntele a su esposa, pregúntele a su esposo, pregúntele a sus hijos y a sus padres, ¿qué necesidades tienes tú que yo no esté supliendo? ¿Cómo puedo yo apoyarte? ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Por qué no tener esos tiempos de familia donde seamos confrontados por la palabra como miembros de la familia? Si eso hacemos, la puerta está abierta para hacer lo otro, y es un servicio en comunidad. Así es que podemos dar gracias a Dios por este tiempo. ¿Alguien tiene un pensamiento para apoyar, para respaldar, una reflexión adicional que quiera compartir alguno de ustedes? Bien, vamos a orar. ¿Alguien quiere orar?
¿Alguien quiere dar gracias a Dios por este tiempo? Señor, gracias por un año que está pasando. Nos diste 366 días para que te conociéramos un poco más. Y hoy como comunidad estamos expresando gratitud a ti, Señor, por ese tiempo que nos diste durante este año. Porque nos has hablado, nos has exhortado, nos has animado, nos has consolado. Señor, gracias. Gracias, precioso Jesús, por tu obra en la cruz. Gracias por el año que comienza, Señor. Ayúdanos a pasar ese puente, Señor, tomados de tu mano, yendo tú delante nuestro, Señor, para comenzar un año bajo la dirección de tu Espíritu Santo, haciendo tu voluntad, Señor. Oramos, Padre, para que nuestro corazón no se llene de propósitos nuestros, que nuestro corazón se abra para el propósito tuyo, Señor, en nuestra vida, en este nuevo tiempo que comenzamos. Gracias por habernos marcado el tiempo en estaciones, días y años, Señor. Este es un nuevo año, el que comenzamos. Y lo comenzamos y queremos comenzarlo en la dirección de tu Espíritu Santo, haciendo tu voluntad, Señor, sirviendo a nuestra familia. Padre, gracias. Gracias te damos. Amén. Tengo aquí unas hojitas que algunos hermanos me han firmado. Me refiero a los hermanos que estuvieron el día de la asamblea. Por favor, yo voy a estar abajo en el segundo piso firmando. Hay que firmar 2 copias. Si firmó una, hay que firmar otra. ¿Alguien necesita un sobre? Bien. Siéntense, por favor, no se vayan. Todavía no hemos terminado, falta un pequeño detalle. Tomen asiento un momento, por favor. Juanita, ¿no? Bien, vamos a escuchar, escuchen, hijos. Hijos, escuchen. Aquí tenemos más motivos de oración. Juanita está en Barranquilla con su esposo, el pastor Gustavo y sus hijos. Le he pedido que nos salude, pero también que nos cuente algo acerca de la comunidad y de qué podemos servirle, ¿no es cierto? Sería como bueno preguntar eso. ¿O no preguntamos? Bueno, buenos días a todos. Pues para mí es un gozo estar aquí con ustedes compartiendo, conociéndolos. He estado compartiendo con algunos en estos días que he estado asistiendo y de verdad es un gozo saber que lo que Dios está haciendo allá también lo está haciendo acá, que es la misma obra en cada uno de nosotros y el Señor ha ido poco a poco enseñándonos a vivir su palabra, que lo más importante no es lo que habíamos dicho hoy en conclusión, el conocimiento, sino también estar en esa comunión y el aplicarlo. Bueno, la iglesia ya en Barranquilla pues va creciendo, hay un grupo muy bonito, la gente contenta, nosotros viendo lo que el Espíritu Santo está enseñando a cada persona. Y es algo maravilloso ver la obra de Dios en cada uno de nosotros, porque en la medida en que nosotros también estamos exponiendo la palabra, que es la suya, también nosotros somos edificados.
Entonces, pues ha sido algo bonito y esperamos que este año, allá hay mucha gente que quiere venir a la convención, que es en julio. Vamos a ver, confiando en el Señor, que este año pueda venir un grupo de allá. Y bueno, vamos a esperar que llegue en mitad de año y que sea lo que Dios quiera. Entonces, muchas gracias por su acogida y muchas bendiciones para todos. Tengo un motivo de oración por la familia pastoral en Barranquilla, por la familia pastoral en Ibagué, por la familia pastoral en Medellín, por la familia pastoral en Cartago y la familia pastoral en Armenia. Gracias. Los de Bogotá, no es posible que no estén orando por nosotros. Bien, oramos por ellos y oramos por la comunidad también. Entonces, mis amados, los animo a llenar estas hojitas abajo en el segundo piso. Quienes no han firmado, quienes vinieron a la asamblea y no han firmado, por favor, colaboremos con esto. Un abrazo, un feliz nuevo tiempo. Qué oportunidad la que nos da Dios de vivir otro año más. Así es que saludémonos, feliz año, un tiempo, y que Dios continúe bendiciéndoles. Hasta pronto. Nos vemos dentro